Buen día, somos el grupo número uno, estamos conformados por los compañeros Nicolás Melo, David Figueroa, Karen Agudelo, Andrea Tello y Juan Manuel Castaño y yo, Brian Steven Álvarez, y este video se hace con el fin de presentar todo lo correspondiente al segundo avance del proyecto, que lo haremos según las directrices brindadas en clase. En nuestro proyecto se tuvieron en cuenta varias ecuaciones, las cuales vienen de las transformaciones de energía. Estas ecuaciones nos permitieron determinar diferentes parámetros para los cálculos de nuestro sistema. Estos son potencia, diferencia de temperatura, velocidad, entre otros. Esto partiendo de unos valores iniciales planteados, tales como el caudal. También se determinan parámetros constantes adicionales, se mostrarán nuestras gráficas, las cuales se reflejan en versos para poder analizar su comportamiento. De igual manera se establecieron unos valores máximos y mínimos para los respectivos cálculos. Este proyecto se hizo gracias a la simulación de PET con sus respectivos parámetros. La conexión entre los fenómenos físicos de la turbina eléctrica. Vemos que en el principio de la conservación de la masa se expresa un volumen de control que opera un flujo permanente con entrada y salida. Y eso, al utilizar eso, se ve que utilizamos la ley de la continuidad y dice que la masa total que entra al volumen de control por unidad de tiempo es igual a la masa total que sale del volumen del control por unidad de tiempo. Lo que en la conservación de la energía puede expresarse el siguiente sistema es que la energía total que cruza la superficie de control en forma de calor o trabajo por unidad de tiempo es igual a la resta de la energía que sale al volumen de control transportada por la misma y la energía que entra al volumen de control transportada por la masa, lo que da, finalizando la ecuación, es que para cada entrada y para cada salida tiene sus medidas. Cuando la masa que entra es igual a la masa que se usa, la ecuación que se toma es esta inicial. Cuando se considera un flujo másico, se utiliza esta. Y si el fluido experimenta cambios despreciables de energía cinética, se utiliza esta, que Q equivale al calor menos W, que equivale al trabajo. En las turbinas, la transferencia de calor es un pequeño respecto al la transferencia de calor es pequeña respecto al eje, por lo que se puede despreciar la transferencia de calor cuando se analiza el comportamiento de la transferencia de calor de la turbina. Turbinas, el flujo del trabajo representa la salida de la potencia, por lo que producen un cambio en la energía cinética, y la ecuación en la que se utiliza en este caso es esta: el trabajo de la masa, que es igual a las pérdidas del fluido. Ya en intercambios de calor, que cuando se utilizan tuberías para un fluido y se necesita que la sustancia se enfríe o que cambie la temperatura, se realiza esta ecuación, que es M por la altura que entra por las pérdidas y M igual por las pérdidas. Al calor específico, que es la capacidad calorífica, por delta T, que delta T es el cambio de la temperatura tanto del fluido como del... Y aquí se puede ver que en el transporte de fluido a través de los tubos o ductos, que sería esta primera, y para el caso de que el fluido sea incompresible, se utilizaría
esto y quedaría de esta manera. Ya si los efectos de la transferencia de calor y el cambio de temperatura del fluido son despreciables, para un fluido incompresible, la ecuación queda como esta, en la que se denotan las pérdidas de presión. Se tuvieron en cuenta los parámetros brindados por la docente, los cuales son la resistencia de la estufa, diferencia del potencial aplicado a la estufa y la altura de caída del agua. Nosotros de igual manera adicionalmente aplicamos otros para poder determinar la potencia con la que cae el agua, la velocidad con la que ésta cae al generador y luego obtener la potencia de la turbina teniendo en cuenta que se realizó a diferentes alturas. De igual manera para la eficiencia del generador. Para la realización de este proyecto se plantearon puntos mínimos y máximos como se pedía en la entrega. Y otros parámetros adicionales que agregamos de acuerdo al procedimiento 1, 2 y 3, donde comenzamos con el procedimiento 1, donde para esto hallamos la potencia de la instalación y también hallamos la velocidad, con parámetros como el caudal de 100 litros sobre segundos, pérdida de canalización de 5% y el 80% del aprovechamiento de la turbina de energía, con una altura de 4 metros de acuerdo a lo que la profe nos dijo, donde para hallar primero la potencia, que es el trabajo sobre el tiempo, que el trabajo sería la fuerza sobre el desplazamiento, y esto nos darían en esta longitud de Newton por metro sobre segundo, donde reemplazamos los valores a continuación. Este 0,95 fue con respecto al 5% y este 0,80 fue con respecto al aprovechamiento de la turbina de la energía, donde nos dio este valor de 297,9,2 vatios, donde lo pasamos a kilovatios. Y para hallar la velocidad, sencillamente era la masa por la gravedad por la altura, donde reemplazamos estos valores. Ya teniéndolos reemplazados, despejamos la velocidad y esa velocidad la despejamos y dándonos una velocidad de 3,85 metros sobre segundos. Para determinar el caudal nos debemos basar en su canal rectangular en el cual se encuentra su hélice. Para esto tenemos que tener cierto proceso en el cual se encuentran varias ecuaciones, entre ellas la potencia media, la cual nos dice que generación media anual sobre el número de horas al año. Esto nos daría un valor de 257,3 megavatios. Seguido de ello tenemos la potencia instalada, la cual nos dice que es la potencia media sobre el factor de la planta. Para ello nos daría un valor de 1029,2 megavatios. La presión de la turbina tenemos 1030 por la constante de almacenamiento sobre las unidades turbogeneradoras y por la eficiencia del generador, en este caso 0,80. Esto nos daría un valor de 321,87 megavatios. Y para la carga estética en niveles frecuentes es en envase por el desfogue. Esto nos daría un valor de 134,3. Y ya para hallar el caudal, lo que hacemos es basarnos en los resultados obtenidos anteriormente. Y esto sería igual a la potencia instalada por 1000 según la fórmula sobre la eficiencia del generador por 1000 por la carga neta por 9,81 según la fórmula. Esto nos daría un valor de 25 metros cúbicos sobre segundo. Bueno, mi nombre es Juan Manuel Castaño. Yo voy a presentar la parte 3 de energía eléctrica, potencia, calor y temperatura. Para hallar la potencia, lo que tenemos la fórmula es de intensidad al cuadrado por voltaje, que nos da este resultado. Luego, para hallar la energía en media hora, lo que hacemos es potencia por tiempo, que nos dará la energía. Luego, para hallar el calor, tenemos la fórmula de calor específico por masa por T final menos T inicial. Como ya tenemos T1, entonces lo que hacemos es multiplicar el calor específico por los gramos que nos da este resultado. Este resultado lo pasamos a dividir por la energía y nos da un resultado de 19,17 grados centígrados. Como este resultado le sumamos la temperatura inicial, que son 15 grados centígrados, y nos da el resultado final, la temperatura final. Bueno, ya para el tercer punto, que era determinar las gráficas correspondientes a de termodinámica versus fluidos, comenzamos haciendo estos datos, donde entramos con un caudal de 100, que ya lo habíamos nombrado. Acá lo que vamos a hacer sencillamente es hallar un canal rectangular, donde ese canal rectangular donde el agua va a entrar, y ese canal rectangular va a ser este. Entonces entramos con una base de 30 con la gravedad, donde primero hallamos el área
de acuerdo a la formulación que se presenta acá, que fue B por Y, nos dio esta área. También el espejo del agua, que nos dio esto. Y el YC crítico lo hacemos interpolando de acuerdo a la ecuación de esta con el número de Fruits, que el número de Fruits de acuerdo aquí se presenta que es esta fórmula, donde sencillamente ya está todo planteado. Ya obteniendo eso, vamos a determinar alturas diferentes, donde esto lo hacemos para obtener el Y subcrítico. ¿Qué quiere decir esto? Donde se va a determinar la máxima eficiencia del agua cuando se llena y la mínima cuando está sobre, que sería principalmente. Donde determinamos y proponemos estos valores de acuerdo a alturas diferentes, de acuerdo al canal que se presenta. Después hallamos el área que se evidencia aquí, donde dan áreas diferentes porque tienen alturas diferentes. Donde después vamos a hallar la fuerza específica con que se produce y con que se genera este sistema. Esa fuerza específica, como lo menciona acá, primero hallamos HA, que es BY al cuadrado elevado sobre 2. Ya obteniendo el BY para todas estas diferentes, que para cada una es diferente, como se evidencia en la formulación, pasamos a hallar el FE, que el FE es la sumatoria del HA, que sería la fuerza específica. Donde la fuerza específica sencillamente sería lo que hallamos anteriormente, sobre la gravedad de acuerdo a la formulación. Como si se pueden evidenciar, acá está sencillamente todo formulado principalmente. Después, ya obteniendo la fuerza, vamos a hallar la ecuación de la energía, que la energía sería Y más el caudal elevado a 2 sobre la área sobre 2 por la gravedad, donde sencillamente hallamos la energía principalmente para todas estas. Ya obteniendo eso, determinamos la curva de fuerza específica y energía específica, de acuerdo a lo que nos están dando y a la formulación que tenemos. Que sencillamente esto nos diría como el comportamiento con que entra el caudal y se comporta en el canal, generando la oscilación para que esto genere energía en la caldera. Lo mismo para la energía específica, tanto como la fuerza específica. Ya después entraríamos a hallar principalmente la curva que se demanda diaria, donde tenemos un tiempo, que el tiempo de caída del agua fue de 4 y lo establecemos en 4 en 4 como se evidencia aquí, y la potencia requerida, que fue acá, la potencia que hayamos ya mencionadamente anteriormente, donde la curva que analizamos aquí, este sería el comportamiento de acuerdo a la curva que se demanda diaria, dependiendo del sistema cómo se va a comportar. Después hallamos lo que la profe nos pide principalmente, que es la variación de la temperatura del fluido de la caldera versus el caudal. Esa temperatura mi compañero Juan ya la explicó anteriormente, donde hacemos esta variación de 7 valores, que la máxima fue de 34,17 y entramos con una de 15, y donde el caudal acaba de variar de acuerdo a la velocidad que hallamos, donde sencillamente el caudal es área por velocidad, donde esta área se va a derivar de acuerdo a los Ys que establecimos. Cuando ya tenemos eso, sencillamente reemplazamos y el caudal va a ser diferente, porque cada vez que con un caudal que entra aquí se va llenando y esto va a trabajar con un comportamiento diferente para que genere una energía y caliente la caldera, donde sencillamente la gráfica nos dio así, que fue su comportamiento correspondiente a la variación de la temperatura del fluido de la caldera versus el caudal. Después hacemos lo mismo correspondiente a la variación de la temperatura versus la eficiencia de la turbina, donde decimos que la eficiencia de la turbina la cogemos con un 80% y donde variamos esos valores hasta cierto punto, donde se determina el comportamiento con respecto a la eficiencia de la turbina versus la temperatura del fluido, donde podemos analizar principalmente más detalladamente y se pueden evidenciar principalmente cómo se comportan estas gráficas de acuerdo a los parámetros establecidos por la profesora. Muchas gracias por su atención.